Saludos cordiales, es la maestra Annie Lorenzo y vamos a ver una continuación del video anterior en donde analizábamos el crecimiento de corriente en este tipo de circuito RL. En este momento vamos a analizar es la disminución de esta corriente en este circuito y cómo se comporta entonces esta corriente en función del tiempo, así como analizar la sustracción de energía de este inductor para producir esa disminución de corriente de manera paulatina. Primero, anteriormente habíamos visto que, por ejemplo, cuando teníamos conectado tanto el resistor y el inductor a una fuente de voltaje FEM, al cerrar el interruptor S1, esta corriente iba aumentando hasta un valor estable. Sin embargo, en este caso vamos a querer desconectar ya estos elementos del circuito a la fuente FEM, cerrando el interruptor S2. Debemos tomar en cuenta que al cerrar el interruptor S2 debemos abrir el interruptor S1 para evitar daños en nuestra batería o fuente FEM. Entonces ya podemos simplificar nuestro circuito de esta manera sin depender de nuestra fuente FEM. Vemos que en el resistor la diferencia de potencial o voltaje, como habíamos visto, estaba determinada por la ley de Ohm como el producto de la resistencia por la corriente. Mientras que en el inductor, para que haya una diferencia de potencial o voltaje, debe haber un cambio de corriente, ya sea aumentando o disminuyendo la corriente, pero debe producirse un cambio. Entonces, sería igual al producto de la inductancia por este cambio de corriente representado como dI sobre dt. Entonces tenemos que aplicando la segunda ley de Kirchhoff, la sumatoria de voltajes en nuestro circuito debe ser igual a 0. Entonces vamos a seleccionar un recorrido. Por ejemplo, seleccionamos uno en el mismo sentido que las agujas del reloj. En este caso vemos que como para el resistor, la corriente tiene la misma dirección que el recorrido, pues su voltaje va a ser negativo e igual al producto de la corriente por la resistencia. De igual manera, como la corriente sigue estando en la misma dirección que el recorrido, también para el inductor el voltaje va a ser negativo, igual al producto de la inductancia por el cambio de corriente, igual a 0. Entonces tenemos que despejando este cambio de corriente va a ser entonces igual al producto de la resistencia por la corriente negativa entre la inductancia. De esta manera vemos que el cambio de corriente, en este caso la disminución de nuestra corriente, va a dejar de depender obviamente de la fuente FEM, sin embargo sigue dependiendo de la autoinductancia con una relación de proporcionalidad inversa. Es decir, a medida que aumenta en este caso la inductancia, pues se vuelve más pequeño este término y por lo tanto mientras mayor sea la inductancia, pues menor va a ser el cambio de corriente. Es decir, que la corriente va a disminuir con mayor lentitud. Entonces, vamos ahora a ver cómo se comporta esta corriente en función del tiempo. Por ejemplo, de nuestra expresión anterior, ya obteníamos esta manera. Entonces, ahora vamos a pasar para un mismo lado los términos que involucren nuestra corriente. Acá dejando la corriente para este lado, dividiendo y dt para este lado multiplicando, dándonos ahora la expresión de esta forma. Ya podemos entonces aplicar integral a ambos lados de nuestra ecuación. Vamos a tomar como referencia un tiempo 0 en el cual ya el interruptor S2 se cierra hasta un tiempo que llamaremos T. Mientras que en el caso de la corriente, para definir los límites, vamos a asumir que en el tiempo 0 existe una corriente llamada I0, corriente inicial, puesto que al cerrar el interruptor S2, pues la corriente va a comenzar a disminuir desde el valor que se había alcanzado anteriormente en el que ya la corriente se hizo estable. Entonces, ese valor estable en este caso va a corresponder a nuestra corriente inicial, hasta un valor final que vamos a dejarlo como I. En este caso, vamos a poner entonces en las comillas para diferenciar las variables de nuestros límites. Entonces podemos acá resolver nuestra integral, la integral de dy entre i nos da igual al logaritmo de i evaluado con nuestros límites igual a, en este caso, la resistencia y la inductancia vienen siendo constantes con respecto a este término, entonces lo podemos dejar fuera de la integral, obteniendo que la integral de dt es igual entonces a t evaluada con sus límites. Entonces ya vemos que de este lado tenemos que nos va a quedar la integral dependiendo solamente del límite superior, mientras que de este lado tendremos la corriente evaluada desde el
la corriente final menos la corriente inicial. Entonces tenemos una resta de logaritmo que lo podemos representar como el logaritmo de I entre nuestra corriente inicial y 0, igual a la resistencia por el tiempo entre la inductancia negativa. Podemos ahora emplear exponenciales a ambos lados de nuestra ecuación. Este lado nos va a quedar la corriente entre nuestra corriente inicial igual al exponencial de la resistencia negativa por el tiempo entre la inductancia. Entonces, despejando la corriente, tenemos que la corriente va a ser igual a la corriente inicial por el exponencial de la resistencia por el tiempo negativo entre la inductancia. De este modo, hemos llegado a la expresión que nos relaciona el comportamiento de la corriente en un tiempo, en cada uno de los tiempos determinados. Por ejemplo, en este momento podemos evaluar que la corriente va a depender de la corriente inicial en un factor determinado por este exponencial y por el producto de la resistencia, el tiempo y la inductancia. De este modo podemos también analizar que realmente cuando se cierra el interruptor S2, la corriente no pasa de un valor estable instantáneamente a un valor de 0, sino que va a ir disminuyendo paulatinamente. De igual manera como la corriente no aumentaba instantáneamente a un valor final, sino que lo iba haciendo de una manera paulatina, así vemos que también por el inductor esta corriente no alcanza un valor instantáneo. Entonces, por ejemplo, podemos a partir de esta expresión evaluar cómo aumentar, disminuiría la corriente dependiendo del tiempo. Es decir, por ejemplo, si tomamos en cuenta la constante de tiempo, en el cual el tiempo es igual a la inductancia entre la resistencia, pues tenemos que, sustituyendo en nuestra expresión en general por el tiempo como L sobre R, pues nos queda que la corriente va a ser igual a la corriente inicial por el exponencial menos 1. En este caso, el exponencial menos 1 es igual a 0.37, lo que nos dice que la corriente en un tiempo t igual a L sobre R va a ser igual al 37% del valor de la corriente inicial. También, por ejemplo, si queremos ver cómo ha disminuido la corriente en cualquier factor de esta constante de tiempo, por ejemplo, si decimos para un tiempo t igual a 4 veces L sobre R, al sustituirlo de nuestra expresión t en como 4L sobre R, nos queda la corriente igual a la corriente inicial por el exponencial menos 4. En este caso vemos que el exponencial menos 4 es 0.018, por lo que en este tiempo ya la corriente ha pasado a ser solamente el 1.8% de la corriente que era al inicio. Por ejemplo, en un tiempo de 10 veces esa constante de tiempo, L sobre R, al sustituir en nuestra expresión nos queda que la corriente entonces va a ser igual solamente al 0.0045% de la corriente inicial. Entonces, de esta manera vemos que la corriente va disminuyendo de manera paulatina y no instantáneamente a 0. Sin embargo, para que esta corriente se mantenga en un valor distinto de 0, a medida que se ha cerrado ya el interruptor y conectado y desconectado de la fuente FEM, debe haber una energía. Pues resulta que la energía suministrada para que se produzca de manera paulatina estas reducciones de corriente es la misma que se había almacenado en el inductor. Por ejemplo, analizando ya nuestra expresión obtenida anteriormente al sumar nuestros voltajes, obteniendo esta ecuación, vemos que, por ejemplo, si calculamos la potencia instantánea, que en el caso de un circuito eléctrico, esta potencia o rapidez en la que se extrae o se alimenta corriente va a ser el producto del voltaje o diferencia de potencial por corriente. Entonces ya en nuestro término tenemos acá los voltajes, por lo que podemos multiplicar por la corriente para obtener esta potencia instantánea. Entonces multiplicando toda nuestra ecuación por la corriente, tenemos que nos queda de esta manera: la inductancia por la corriente por el cambio de corriente igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. De este lado, esta potencia involucra a la del inductor, mientras que de este lado, esta potencia involucra a la de la resistencia. Entonces, analizando nuestra expresión, tenemos que acá esta potencia que corresponde al inductor está negativa. En este caso, eso nos indica es una disminución o más bien una reducción o una extracción de energía desde el inductor. Entonces, de esta manera vemos que a la misma tasa en la que disminuye energía o se extrae energía del inductor es la misma tasa correspondiente a la que se disipaba energía en el resistor.
Entonces, gracias a esta expresión podemos ver que hay una energía que permite que se mantenga una corriente disminuida y que no se haga instantáneamente cero. Entonces, espero hayan entendido y pueden pausarlo o atrasarlo para entender mejor.